Eran hermanas gemelas que se casaron con hermanos gemelos. Una historia de amor escrita con perfecta simetría. Todos decían que era hermoso, hasta que los médicos lo llamaron peligroso. Les dijeron que no tuvieran hijos. Pero lo que sucedió después desafió la ciencia, rompió expectativas y cambió por completo el significado de familia. Quédate con nosotros, porque esta es una historia que no vas a olvidar. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Camila y Valeria Méndez siempre vivieron la vida en sintonía. Dos gemelas idénticas que compartían todo, desde cumpleaños hasta huesos rotos. Crecieron en Boulder, Colorado, y eran inseparables pero distintas. Camila era cautelosa, organizada y una pensadora silenciosa. Valeria era audaz, impulsiva y amaba la aventura. Lo que compartían era un lazo forjado no solo en la biología, sino en la confianza. Y después de ver cómo se desmoronó el matrimonio de sus padres, hicieron un pacto: nunca dejar que el amor las tomara por sorpresa. Nunca conformarse hasta que se sintiera innegablemente correcto. Ese voto fue puesto a prueba en el verano de 2022 cuando asistieron al Festival Espejo del Alma en Santa Fe, Nuevo México. Era una celebración nacional de gemelos, llena de juegos, discursos y ese tipo de caos encantador que solo 1000 pares de gemelos podían crear. Valeria arrastró a Camila, prometiéndole risas y quizás un poco de romance. Pero lo que encontraron fue el destino. Camila conoció a Andrés Torres en un puesto de arte con espejos. Él era tranquilo, firme y reflexivo. Un arquitecto de software de Austin, Texas, que la hacía reír con su humor seco y la sorprendía con su confianza silenciosa. Mientras tanto, Valeria quedó atrapada en una guerra de globos de agua liderada por el hermano gemelo de Andrés, Emilio. Él era todo lo que ella ya no temía: valiente, ruidoso y vivía como si el suelo fuera a desaparecer mañana. Al final de esa primera noche, ambas hermanas no podían dejar de sonreír. Durante semanas, los romances crecieron en secreto. Camila y Andrés se hacían videollamadas nocturnas. Valeria y Emilio se enviaban selfies ridículos desde cada ciudad a la que él volaba. Hasta que una noche, de regreso en Colorado, la verdad salió a la luz. Valeria confesó que estaba saliendo con alguien que conoció en Santa Fe. Y Camila también. Cuando finalmente revelaron los nombres, Andrés y Emilio, la sala quedó en silencio y luego estalló en risas. No solo se habían enamorado de gemelos idénticos. Su familia lo llamó una broma cósmica, pero para ellas, era el destino. En pocos meses, las dos parejas eran inseparables. Los fines de semana se mezclaban entre cenas compartidas, noches de películas y viajes espontáneos. Andrés ayudaba a Camila a salir de su caparazón. Emilio igualaba la energía de Valeria paso por paso. Los cuatro entraron en un ritmo natural, familiar, lleno de alegría. Viviendo a minutos de distancia en Scottsdale, las hermanas empezaron a imaginar algo que nunca creyeron posible. Construir sus vidas no solo cerca, sino juntas. Ese sueño se volvió real en una parrillada familiar junto al lago, donde Andrés y Emilio organizaron una propuesta doble perfectamente sincronizada. Al caer el sol, se arrodillaron con anillos idénticos ocultos en frascos de vidrio y les pidieron a las hermanas Méndez pasar la vida a su lado. Todos aplaudieron. Su madre lloró. Incluso el primo escéptico, que siempre decía que ellas nunca se asentarían, quedó sin palabras. La historia explotó en internet. Las fotos de la propuesta se volvieron virales y, en cuestión de días, un equipo de documentalistas les propuso contar su historia. Una serie sobre su boda y su camino como parejas espejo. Era surreal, mágico y un poco abrumador. Pero detrás de toda la emoción, había una inquietud silenciosa en la mente de Camila. Por sugerencia de su madre, las hermanas agendaron una cita con una especialista en fertilidad. Solo querían estar seguras. Al principio fue una cita rutinaria. La doctora Isabel Cortés, una genetista con años de experiencia, revisó sus historiales con una sonrisa, hasta que escuchó los nombres de sus parejas. Ambas se van a casar con gemelos idénticos, repitió lentamente. Su sonrisa se desvaneció mientras giraba hacia su computadora. En minutos, hojeaba libros, analizaba genes, recalculaba probabilidades. El silencio llenó la sala. Luego habló, suavemente. Lo que ustedes describen, dos pares de gemelos idénticos teniendo hijos entre ellos, es extremadamente raro, y presenta un fenómeno biológico único. Camila y Valeria se inclinaron, sin saber bien qué estaban escuchando. La doctora explicó que, al ser Andrés y Emilio gemelos monocigóticos, su ADN era prácticamente el mismo. Así que cualquier hijo que tuvieran con ellos, aunque legalmente primos, serían biológicamente hermanos. No solo parecidos,
genéticamente equivalentes. Y con eso venían riesgos. Si existían genes recesivos o trastornos ocultos, podrían manifestarse en ambos niños. La doctora recomendó precaución, no miedo. Esto no significa que no deban seguir adelante, dijo con suavidad, pero deben saber a lo que se enfrentan. Camila sintió el estómago retorcerse. Valeria le apretó la mano. Ninguna esperaba que la ciencia complicara algo tan hermoso. Pero salieron de esa consulta más comprometidas que nunca, no solo con el amor, sino con el conocimiento, la vigilancia y entre ellas. La boda fue todo lo que habían soñado, un cuento de hadas y una reunión familiar en partes iguales. Bajo un dosel de jacarandas iluminadas con luces cálidas, caminaron juntas hacia el altar. El lugar tenía vista a las montañas San Juan y olía a rosas blancas. Los invitados se sentaron en filas reflejadas como espejos. Andrés y Emilio las esperaban en el altar, con trajes azul marino y sonrisas idénticas. Intercambiaron votos en perfecta simetría. Hermanas con hermanos, promesas reflejadas. Las cámaras grababan. Los drones zumbaban sobre sus cabezas. El equipo del documental susurraba indicaciones, pero hasta ellos guardaron silencio durante la bendición final. El oficiante sonrió y dijo, ahora los declaro parejas espejo. La multitud estalló en aplausos. De regreso en Scottsdale, las parejas se mudaron a un dúplex compartido. Lado A para Camila y Andrés. Lado B para Valeria y Emilio. Caótico, alegre y maravillosamente extraño. Incluso hacer mercado se volvió una aventura compartida. Y pronto comenzó un nuevo capítulo, Camila y Valeria, embarazadas, con apenas semanas de diferencia. La casa vibraba de alegría. Libros de bebés por toda la mesa, la guardería en construcción en el sótano. Emilio pintaba sin encintar las paredes. Andrés hacía hojas de cálculo para los pañales. Todo era desordenado, gracioso, esperanzador. Pero a las 12 semanas, todo cambió. Valeria lo sintió primero, un dolor punzante, silencioso. La ecografía lo confirmó. No había latido. Esa noche tuvo un aborto espontáneo entre lágrimas y un silencio que temblaba. Emilio la sostuvo. Camila no se apartó. Nadie hablaba mucho. La casa quedó en silencio. 4 semanas después, Camila, ya visiblemente embarazada, fue a su chequeo. La cara de la técnica lo dijo todo. No necesitó palabras. Otro latido. También perdido. En un solo mes, sus sueños se derrumbaron. Habían planeado baby showers. Ahora cargaban la pérdida en el alma. Pero el duelo no las separó. Las unió más. Juntas plantaron 2 cerezos en el jardín, uno por cada bebé. Debajo, enterraron cartas escritas a mano. Sin nombres. Solo amor. A los árboles los llamaron Esperanza y Fe. El equipo del documental les preguntó si querían pausar la grabación. Camila dijo que no. La pérdida también es parte de nuestra historia. Y merece ser contada. Pasaron 6 meses. Los árboles florecieron en silencio, con pétalos rosados cayendo como oraciones suaves. Camila y Valeria pasaban largas mañanas bajo sus ramas, leyendo, llorando, o simplemente en silencio. La sanación fue lenta, pero llegó. Luego, con cuidado, intentaron de nuevo. Esta vez, lo hicieron todo diferente. Consultas semanales, consejería genética, guía nutricional, terapia emocional. El equipo de filmación volvió, pero solo cuando ellas lo permitían. El tono había cambiado. Ya no era un cuento de hadas. Era la vida real. Cruda, hermosa, impredecible. A las 18 semanas, la doctora Cortés las llamó para una cita conjunta. Se la veía tranquila, pero Camila notó algo en su mirada. Les mostró las ecografías y luego los gráficos genéticos. No van a creer esto, dijo. Pero lo he verificado varias veces. Los bebés creciendo en el vientre de Camila y Valeria, concebidos por hombres distintos, eran hermanos biológicos completos. No solo primos. No solo parecidos. Hermanos de verdad. Debido al ADN idéntico de Andrés y Emilio, los niños habían heredado un código genético casi igual. Como si los mismos padres los hubieran creado, pero en úteros distintos. El silencio llenó la sala. Camila miraba la pantalla, su mano sobre el vientre. Valeria parpadeó 2 veces, luego rió entre la sorpresa. Siempre los íbamos a criar como hermanos, susurró.
Ahora la ciencia está de acuerdo. La doctora les advirtió que, aunque era un milagro estadístico, también traía responsabilidades médicas. Esa noche, el equipo grabó a las hermanas sentadas bajo los cerezos, esta vez con sonrisas suaves, no lágrimas. No necesitaban una historia perfecta. Solo se necesitaban entre ellas. Las semanas pasaron en rutinas suaves. Ya en su tercer trimestre, Camila y Valeria casi no se separaban. Compartían comidas, ecografías y noches en vela cuando los bebés pateaban en sincronía. Sus esposos se turnaban para cocinar y hacer las compras. Libros, notas médicas y muestras de pintura llenaban la cocina. Pero en el fondo, un miedo callado seguía presente. Aunque los embarazos iban mejor, ninguna se atrevía a respirar tranquila. Una noche, con el viento golpeando las ventanas y los cerezos ya marchitándose, Camila se despertó con dolor. «Es hora», susurró Andrés. El hospital ya estaba listo. Los doctores habían sido informados. 4 horas después, rompió fuente Valeria. En habitaciones separadas, las gemelas se prepararon para su primer capítulo como madres. El parto de Camila fue largo y lento. Lloraba sobre el hombro de Andrés, no de dolor, sino de memoria. Cada contracción acercaba a un momento que temió nunca vivir. Finalmente, nació su hija, sana, completa, con los ojos muy abiertos, como si ya entendiera el mundo. Minutos después, en la habitación del frente, Valeria, sudando y llorando entre respiraciones, dio a luz a su hijo. La enfermera rió. Lo cronometraron como en una carrera de relevos. Y así, otro llanto llenó el hospital. Fuerte, vivo. 2 bebés nacidos con horas de diferencia, unidos por sangre, por vientre y por destino. Cuando las hermanas se reencontraron en recuperación, se sonrieron como solo lo hacen quienes conocen el dolor y la gratitud. Pusieron a sus bebés uno al lado del otro y, por primera vez, vieron con sus ojos lo que la doctora les había dicho hacía meses. No eran primos. Eran hermanos. Criados bajo un mismo techo. Hijos de historias de amor paralelas. Afuera, los medios explotaban. El avance del documental se había filtrado. Los titulares lo llamaban un milagro genético. La familia cuádruple que desafió a la ciencia. Los críticos debatían ética. Los seguidores celebraban el amor. Pero en esa habitación del hospital, nada de eso importaba. Camila sostenía a su hija. Valeria, a su hijo. Y bajo el zumbido suave de las luces, se acercaron y susurraron al mismo tiempo. Lo logramos. Están aquí. Son nuestros. De vuelta en casa, todo se sentía diferente. No solo más ruidoso, no solo más lleno, más profundo. Cada llanto tenía significado. Cada cambio de pañal, cada noche sin dormir, llevaba el peso de un camino que casi no sucede. Camila y Valeria convirtieron la sala en una guardería rotativa, intercambiando Moisés durante las tomas, terminando las canciones de cuna de la otra, mientras sus esposos doblaban la ropa con una sola mano. Criaban a sus hijos no como primos, sino como hermanos en todos los sentidos que importan. Andrés y Emilio, que antes se reían de la atención que recibían sus historias de amor, ahora eran protectores de su nueva familia. El equipo del documental volvió para capturar momentos con los recién nacidos, pero solo bajo las condiciones de las hermanas. Sin preguntas invasivas. Sin drama forzado. Solo la vida real tal y como era, tranquila, sagrada, caótica. Pero a medida que las grabaciones llegaron al mundo, volvió el ruido. Algunos comentaristas lo calificaron de antinatural. Otros lo alabaron como una revolución en el concepto de familia. Algunos críticos acusaron a la productora de explotar la biología como espectáculo. Un medio conservador lo llamó un paso demasiado lejos en el juego genético. Pero quienes miraron más allá, quienes vieron la historia completa, entendieron que lo que unía a la familia Méndez Torres no era la novedad. Era la lección. El sacrificio. La valentía. El amor. En una entrevista que se hizo viral, un reportero se inclinó hacia ellas y preguntó: ¿alguna vez les preocupa lo que piense la gente por lo poco tradicional que es todo esto? Valeria ni se inmutó. Miró a su hermana y sonrió. Poco tradicional es solo una forma elegante de decir desconocido. Y que algo sea desconocido no significa que esté mal. Camila agregó: no planeamos enamorarnos de gemelos idénticos.
No planeamos perder bebés. No planeamos que nuestros hijos fueran hermanos por la ciencia. Pero sí planeamos amar en voz alta, sin límites y juntas. Ese clip se volvió viral. Los cerezos del jardín, Esperanza y Fe, volvieron a florecer la primavera siguiente, más brillantes que nunca. Bajo ellos, las gemelas extendieron una manta de picnic, acostaron a sus bebés en el pasto y los vieron extender sus pequeñas manos hacia la luz del sol. Un día, sus hijos les preguntarían cómo pasó todo, y la respuesta sería simple. Seguimos al amor. Y el amor reescribió las reglas. Los años pasaron en silencio, pero con mucho significado. La atención mediática desapareció. Las cámaras dejaron de grabar. Pero dentro del hogar Méndez Torres, la vida se volvió más rica, más plena y más real que nunca. Los hijos de Camila y Valeria crecieron lado a lado, jugando, peleando, riendo y sanando juntos. No necesitaban que la ciencia les explicara por qué se sentían como hermanos. Ellos simplemente lo sabían. Las hermanas regresaron a sus trabajos. Camila en el bufete de abogados. Valeria en la defensa de la salud materna. Andrés y Emilio empezaron un podcast sobre paternidad y colaboraron con estudios de investigación genética sobre gemelos. Su historia, que alguna vez fue vista como sensacionalista, se transformó poco a poco en algo más profundo, una prueba silenciosa de que el amor y la ciencia no siempre están en conflicto. Entonces, una primavera, llegó una carta de la doctora Isabel Cortés. Su artículo científico ya había sido publicado, y oficialmente llamó al caso una anomalía genética de parentalidad paralela. Al final, había escrito a mano una nota. No solo cambiaron lo que sabemos, cambiaron lo que creemos que es posible. Esa noche, bajo los cerezos que habían plantado años atrás, las hermanas se sentaron con sus hijos durmiendo entre ellas. Los pétalos caían como recuerdos suaves. Hubiera querido que plantáramos un árbol más, susurró Valeria. ¿Para qué?, preguntó Camila. Para lo que vino después de la esperanza y la fe, respondió. ¿Y cómo lo llamarías? Legado. El viento se movió. Las ramas se mecieron con ternura. Y en ese silencio, comprendieron que no solo habían reescrito su historia. Habían transformado lo que realmente puede significar una familia. Mientras las hermanas recogían las tazas de café, Camila notó algo en la tierra bajo los cerezos, un pequeño brote, diminuto, brillante, que no habían plantado. Valeria se inclinó, sonriendo. Otro cerezo. Camila negó con la cabeza. No, esto es diferente. A los pocos días, descubrieron que el brote no era de un cerezo, sino de un árbol extraño, uno que nadie recordaba haber visto crecer en su jardín. Lo dejaron, por curiosidad, y con el tiempo, se convirtió en el árbol más fuerte del patio. Ese mismo año, en la fiesta de cumpleaños de los niños, mientras jugaban bajo la sombra de ese árbol misterioso, Camila susurró. ¿Te das cuenta? Después de esperanza y fe, ¿la vida nos dio un regalo que no planeamos? Valeria sonrió, acariciando la corteza rugosa. Llámalo naturaleza. Llámalo milagro. O destino. Pero siempre creí que cuando el amor es verdadero, encuentra la forma de dejar raíces donde nadie lo espera. Ese día, acordaron algo, cada año plantarían un árbol por lo que la vida les enseñara. Porque la familia no era solo sangre. Era todo lo que se elige cuidar, incluso cuando no están los planes. Y mientras los niños corrían bajo las ramas, riendo sin entender la promesa silenciosa que acababan de hacer, las gemelas supieron que lo que empezó como una historia de simetría, había terminado convirtiéndose en un legado imposible de borrar. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias de No Creer, donde seguimos compartiendo relatos que nos hacen reflexionar, y sobre todo, creer que todo es posible. No te pierdas el próximo capítulo.